En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos estudiando todavía el libro de San Juan. Nos quedamos en el capítulo 6, en los versículos más o menos de 45. El 45, vamos a tratar de leer hasta el 56, a ver qué Dios nos enseña, pero antes pidamos al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación del alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También pedimos a cada uno de ustedes su ayuda para poder seguir evangelizando al mundo entero. Ayúdenos a crecer como programa en esta comunidad. Y más que nada, oren y recen por nosotros. Nosotros hacemos lo mismo por ustedes. Oraremos y rezaremos a la Virgen y a nuestro Padre Jesús para que el día que Él considere que se deben presentar ante Él, sean recibidos por nuestros santos padres en el cielo y les permita vivir del reino prometido. Vayamos a San Juan, capítulo 6, versículo 45, del 45 al 56, va uno de versículo en versículo, a ver qué Dios nos enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En antes Dios hablaba por medio de los profetas, ahora nos habla por nuestro Santísimo Padre Jesús, y después Jesús nos habla por medio de sus sacerdotes. Así viene desde el tiempo de Cristo. Lo que me gusta de ese versículo es que dice: vamos a ser enseñados por nuestro Padre. Por Dios, nuestro Padre. Entonces todos los sacramentos, si te das cuenta, mencionan siempre esta palabra. Por ejemplo, en el bautismo, Dios habló. Este es mi Hijo amado, descendió el Espíritu Santo. Es Dios Padre hablando que el bautismo viene de Dios, no viene de Juan Bautista, viene de Dios, de un ser humano, de un ser celestial, no de un ser humano. En todos los sacramentos siempre se menciona la palabra viene de Dios o parte de Dios. ¿Por qué Dios nos lo muestra así? Para que la gente no caiga en las falsas enseñanzas de que todo es inventado por hombres, ¿no? Aquí Jesús nos va a hablar de algo y nos está advirtiendo: esta enseñanza es de Dios. Veamos otro ejemplo. Allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo, yo creo que del 16 al 18 aproximadamente, mira, también va a hablar de que Dios es el que está atrás de todo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 18, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo, y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Dice, esta es una obra de Dios. Y la obra de Dios es para que, primeramente, estemos unidos a Cristo. Y que seamos unas personas nuevas. Si tú estás unido a Cristo, tú ya no puedes ser la misma Tere de antes, tienes que ser una Tere diferente. Pero ¿cómo puedes llegar a ser una Tere diferente? Pues por la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Versículo ahí 19 y 20, habla Señor.
que tu siervo escucha. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que se pongan en paz con Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Jesús aparece después de resucitado, se aparece en el cenáculo ante los discípulos, abre sus manos, se las muestra y les dice: la paz del Señor esté con ustedes. Aquí todo es mencionado para que estén en paz, para que vivan en paz, para que estén en paz con Cristo. ¿Cómo se obtiene la paz de Cristo? Y Jesús les dice, soplando: reciban el Espíritu Santo a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que vayan y perdonen pecados. Al que le perdone les ha perdonado, y al que no les ha perdonado. La paz de Cristo la obtenemos por medio de la reconciliación, del perdón de los pecados. Si tú no tienes perdón de pecados, si no pides perdón por tus pecados, tú no vas a tener paz en tu alma, vives intranquila. Aunque vayas a misa, vives intranquila porque traes muchas cosas que estás haciendo mal en contra de Dios. Y esta obra es de Dios, dice Pablo, es de Dios. Jesús es Dios. Jesús se aparece y manda a sus sacerdotes a perdonar pecados. Entonces, aquí está otro sacramento que nos muestra que todos los sacramentos de Dios son de Dios, no de un ser humano, de Dios. Y hay que respetarlos y hay que seguirlos. Versículo 46 de San Juan. Habla el Señor. Que tu siervo escucha. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. A ver, ¿qué entiendes ahí? Pues que solamente hay uno, ¿no? El que ha enviado Dios con nosotros, Solo su Dios. Hijo. Solo Dios, el Hijo lo puede ver, nadie más. Nadie más. La única manera que tú veas a Dios es a través del Hijo. A través del Hijo. Que te incorpores al cuerpo de Cristo, que seas uno mismo con Cristo. Por eso la manera de los sacramentos nos unen cada vez a Cristo. La reconciliación nos da la paz. Al tener paz vemos a Cristo. Aquí Jesús nos va a hablar del otro sacramento que necesitamos para incorporar a ver a Cristo. Para incorporarnos a ver al Padre. Por medio del bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo. La reconciliación que vimos ahorita nos permite estar libres de pecados. Y luego, ahorita más adelante, Jesús va a hablar del tercer sacramento, que es la Eucaristía. Pero allá en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 8, Felipe preguntó: muéstranos al Padre. Mira lo que pasó. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan, capítulo 14, versículo del 8 al 13 aproximadamente. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen, al menos por lo que hago. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos hablaba por los profetas. Y por los profetas no entendimos, seguimos haciendo de las nuestras. Apedreábamos a los profetas, dice la palabra de Dios. Los judíos apedreaban a los profetas, no querían saber nada, porque los profetas venían a hablar de Dios. Dios dice que ustedes están así, y los mataban. Después Dios piensa, bueno, entonces mandaré mi palabra, le daré un cuerpo a mi palabra, a su palabra que es Jesús. Y la palabra que dentro de Dios está, se hizo carne, porque Dios todo lo puede, porque el hombre necesita ver. A lo mejor Dios pensaba, ahora el hombre me va a ver a mí, en forma de ser humano, va a ver mi palabra, me va a entender,
lo que yo quiero, el proyecto de vida para rescatarlos. Y viene Jesús y camina 3 años con los apóstoles y ya a punto de despedirse, le dice Felipe, muéstranos al Padre. ¿Cómo? Hemos caminado casi 3 años juntos. Has visto mis obras, has visto que curo enfermos, sano ciegos, sordos, hago milagros, camino sobre el agua, el viento me obedece, todo lo que hago, Felipe. Y tú me dices que te presenta al Padre. Dios quiso mostrar su palabra en carne y hueso, como tú y como yo. Y Jesús, humano, llevó a cabo todo lo que el Padre le decía. Dice, ¿que no sabes acaso que el Padre y yo somos uno solo? Claro, el Padre piensa, Jesús ejecuta. Por eso Jesús hace todo lo que el Padre le manda, porque están conectados. La psique y la voz están conectados. Yo no sé lo que estás pensando tú, pero si tú le das la orden a tu boca de que hable, entonces entenderé de lo que tú estás pensando. Pero mientras tú permanezcas callada, seguirás pensando, yo no voy a saber. Por eso Dios nos mandó, dijo, a lo mejor no me entienden lo que les quiero decir, mando mi palabra en forma de ser humano, que es mi hijo, lo van a entender. Y si no lo entienden, al oírlo, lo entenderán A escucharlo. al verlo, al ver cómo actúa. Pero desgraciadamente tampoco fallaron, veían las obras y veían las obras y veían las obras, y todavía llegaron el día de la última cena y todavía estaban llorando. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? No entendían lo que nuestro Padre nos quería enseñar. Te necesitábamos otra ayuda. Y la otra ayuda iba a ser el Espíritu Santo, para poder entender, para poder comprender. Por eso dice, nadie ha visto al Padre. La única manera de que lo veamos es cuando nos incorporemos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo que nos va a guiar al Padre. Y mira lo que dice el versículo, ahí vamos al 47, creo. Sí. Señor. Que tu siervo escucha. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Quien tiene fe tiene vida eterna. ¿Qué es lo que entiendes? Fe. Fe, pues aunque es como lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir en el versículo anterior. O sea, todavía pides más pruebas de que Dios está contigo. O sea, ¿cómo quieres tener fe si no lo crees? Si como nosotros que ya llevamos, ahorita que decías de que si tú no hablas, yo no sé lo que tú estás pensando. Y cuando estaba diciendo de los 3 años, pues me acordé que yo llevo 3 años con Dios. Y lo que Dios nos habla, precisamente hoy lo que Dios habla en el Evangelio de hoy es evangelizar. O sea, hablar, que no te cohibas al hablar, que no tengas miedo, que hables a lo principal, que empieces por tu familia, porque muchos de los papás, como nosotras como mujeres, luego tenemos miedo de que nuestros hijos o nuestra familia no nos escuche. Los papás a veces por vergüenza no quieren hablar de Dios. Y por ignorancia. ¿Por qué? Porque no les da por estudiar. Escuchan la palabra de Dios, pero entra por aquí, sale por acá, punto. No. La fe, dice, viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero más que oírla, llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. De nada sirve que te aprendas la Biblia completa si no la pones en práctica. Es lo que está pasando aquí y lo que Jesús nos va a enseñar, versículo 48, mira. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Yo soy el pan de vida. Ok. Jesús nos empieza a mostrar en el 45, esta es una enseñanza de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de Dios? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Pero lo que yo estoy diciendo no lo vas a creer si no tienes fe. ¿Por qué mucha gente salió de la iglesia? Porque no tenían fe. Su fe estaba puesta en gente mala, como los pastores que se dicen decir pastores de Cristo, que no lo son. Yo soy el pan de vida. Nos empieza a mostrar el propósito o la enseñanza principal de hoy. Es el pan de vida.
¿Qué entiendes por el pan de vida? Pues es el pan que nunca perecerá, que siempre te dará. Es lo que dice, es el pan de vida. O sea, no puedes tener nada más puro que lo que Él nos ofrece. ¿Qué dice el versículo 48? ¿49? ¿En cuál vamos? 40, sigue el 49. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Ok, Jesús se presenta, yo soy el pan de vida. El pan que ustedes comieron desapareció, dice Cristo. Se esfumó, se perdió. Pero yo soy el pan que da vida. El pan de ustedes perece, el mío no. El pan de vida, mira lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 28. San Juan 6, 28, ¿qué es el pan de vida? Porque, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Versículo 27. 27. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Palabra de Dios. Pon atención. Dos tipos de pan. Yo soy el pan de vida y el pan que tú comías, el maná, ese te daba la muerte como quieras. Morías. El pan de vida que soy yo, dice Cristo, ese es para vida eterna. El maná era un signo de lo que vendría, que soy yo, dice Jesús, el pan de vida. Mira lo que dice Josué, capítulo 5, versículos 12. Josué, capítulo 5, versículo 12 y 13, hablando de lo que era el maná. ¿Por qué se terminó el maná? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Josué, capítulo 5, 12 y 13. El maná dejó de caer el día antes, en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná a partir de ese año. Se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué se acabó el maná? Versículo 12. ¿Por qué? Empezaron a comer del fruto de la tierra. El maná era un alimento que Dios había mandado para que llegaran a la tierra prometida en la tierra. Jesús es el pan de vida, el alimento que te lleva a la tierra prometida. ¿En dónde? A la vida eterna, al cielo. El cielo. Dos panes diferentes. El de maná se acabó cuando el hombre empezó a probar los frutos de la tierra. Jesús, mira lo que dice el versículo 50. Dice, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Decía lo que leyó Isaura en San Juan capítulo 6, 27. Peleen por el pan. El pan para la vida eterna, no el pan que perece. Entonces Jesús te enseña que el maná se perdió, la comida del cielo se perdió cuando empezaron a probar los frutos de esta tierra. Y Jesús te dice, para que tú tengas vida eterna, tienes que dejar de comer los frutos de esta tierra y comer el fruto espiritual que soy yo, el maná, el árbol de vida, lo que hablamos en el libro de Génesis, dos árboles. Es tiempo de comer lo que yo estoy ofreciendo, el pan de vida. Y esta es enseñanza de Dios. Versículo 51. Habla, Señor. Que tu cielo escuche. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús viene. Bueno, le dice, nadie ha visto al Padre. Solamente el que viene del Padre. Y después dice, Dios manda a su Hijo para que lo vean y crean en Él. Los discípulos caminaron 3 años con Él y aún preguntaban, ¿quién es Dios? Y ahora Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que Jesús hace
para que nosotros podamos ver ese pan, porque nosotros estuvimos en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que instituye Cristo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo yo voy a creer? Yo te puedo traer un pan y te digo, este es Cristo, cómelo. ¿Y será Cristo? ¿O será mentira? Para que eso pase, Cristo instituyó su propio cuerpo, su propia iglesia. Proverbios capítulo 9, versículo del 1 al 6. Proverbios capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y esto es para que la gente ya no se salga de la iglesia de Cristo, caray. A veces por ignorancia viene un tarugo y dice, eso es un símbolo. No, hombre, ¿dónde sacas tu símbolo, hermano? Y la gente le cree, es increíble. Proverbios 9, 1 al 6, habla, Señor. Que tu siervo escucha. La sabiduría construyó en su casa, la adornó con 7 columnas. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial y puso la mesa, y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad, vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán, condúzcanse como gente inteligente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí la invitación de Dios, la sabiduría, dice el libro. ¿Por quién es la sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría. Él formó su iglesia, su casa. La hizo con 7 columnas. ¿Qué son las 7 columnas? Los 7 sacramentos. La iglesia de Cristo tiene 7 columnas, son 7 sacramentos. Y el principal es el cuerpo y la sangre de Cristo puesta en la mesa. Y te llama por medio de las campanas, las doncellas. En lo alto de la casa gritan, vengan, vengan, vengan a comer de mi pan y de mi vino. Sean inteligentes. ¿Por qué si tú eres inteligente, por qué te sales de la iglesia? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si tú eres inteligente, por qué no te casas y comes el cuerpo de Cristo? Si tú eres inteligente, ¿por qué te conformas solamente con oír la misa y no haces el propósito de comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Es increíble. Es Dios llamándote, sé inteligente. Pero el diablo se va a quedar callado. Mira lo que no. El diablo no se va a quedar callado. Y mira lo que hizo ahí en el versículo 52. Vamos, creo. Habla, Señor. San Juan 6:52, sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Los judíos, y cuando habla judíos habla de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de la gente que estaba estudiada de la Biblia. Está en una sinagoga de Capernaum, está toda la iglesia llena, ahí están todos los milagros que Jesús hizo, todos los milagros que hizo en Capernaum, ahí están dentro porque quieren oír a Cristo. Y cuando Cristo empieza a dar esta doctrina del pan y vino, todos los escribas, hijos de Satanás, empezaron a blasfemar en contra de Cristo. ¿Y qué pasó con la gente que había recibido milagro? Le creyeron al diablo y lo dejaron solo. Ese es el tiempo de Cristo. En el tiempo de nosotros, ¿tú crees que el diablo no va a hacer lo mismo? Sí. Claro. ¿Dónde están qué están haciendo ahora los protestantes? ¿De dónde salieron? De la iglesia de Cristo. ¿Por qué salieron? Porque estaba escrito. Porque ahí en Proverbios capítulo 9 del 1 al 6 nos mostró la iglesia de Cristo, la que nos ofrece el pan y el vino. Pero también nos muestra la iglesia, la prostituta del 13 al 18. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Proverbios 9, 13 al 18. La señora locura es nerviosa. Right? Yeah. 9:13, right? Okay. La señora locura es nerviosa, tonta e ignorante. Se sienta a la puerta de su casa en un trono en lo alto de la ciudad. Desde allí entrepela a los transeúntes. Ah, ya está bien. A los que siguen derecho por su camino. Dense una vuelta por aquí.
ustedes que nada saben. A los que no piensan en nada les dice, el agua robada es más dulce, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero los oyentes no saben que por allí andan rodando los muertos y sus invitados descienden a los infiernos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Estaba escrito. Jesús. El diablo, así como engañó por medio de los fariseos, escribas y saduceos al pueblo de aquel tiempo, pues por este tiempo agarra pastores y se salen de la iglesia y empiezan a hacer doctrinas falsas pensando que están haciendo las cosas correctas, pero simple y sencillamente son tontos, dice la palabra de Dios. Son chismosos, son gente que no tiene escrúpulos y la gente que sale piensa que encuentra la verdad, dice la palabra de Dios en el versículo 18, van camino al infierno. A mí a veces me dicen, es que usted critica mucho a los protestantes. No los critico, trato de enseñar en el error que están. A mí qué me importa si se van a la iglesia o no, yo puedo dejarlos en paz, pero el problema no es ese. El problema es que yo rendiré cuentas ante Dios. ¿Por qué no enseñaste la verdad? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no dijiste? Bueno, yo pongo el mensaje con escrituras y ellos que las lean. Si estoy equivocado, pues que me corrijan. Si no estoy equivocado, pues que hagan un examen de conciencia, pero ya bajo su propia voluntad, seguir en el camino de Dios, en la verdadera iglesia, o seguir de caída en la iglesia protestante, donde quieran estar. Esa es voluntad de ellos. Pero mi trabajo es enseñar. Versículos 53 al 55. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En ninguna parte de la Biblia aquí dice que es un símbolo, es verdadera, verdadera comida. Aquí no hay símbolo. Y tan verdadera que hay en Lucas capítulo 22, versículos como del 15 al 18, mira lo que Jesús dijo. Lucas 22, 15 al 18. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo, no he de celebrar hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Pónmele pausa ahí. Cuando está en la Pascua judía hay dos mesas. La de la celebración de la palabra, del rito de celebración, y la de donde van a cenar. En esta mesa está, después de que tomaron las dos primeras copas, se paran y se van a comer. Están comiendo el cordero. Y ahí les está diciendo, ¿cuánto he esperado esta Pascua? ¿Por qué? Si ya había tenido 3 Pascuas con ellos, o más Pascuas, porque Jesús desde los 12 años estaba en Pascuas, comía las Pascuas. ¿Por qué? Porque después de que acaban de comer, que les da la copa de vino para que se pasen el pedazo de cordero, se paran de esa mesa y van a la mesa ceremonial. En esa mesa ceremonial, ¿por qué Cristo dijo, cuánto he deseado? Porque le preguntaba a Pedro, ¿qué es lo que va a pasar? Dijo, te voy a dar la prueba más grande de amor. La prueba más grande de amor, mi propio cuerpo y mi propia sangre. Y ustedes se van a encargar de darlo al mundo entero. Por eso en el versículo 51 dice, yo he venido a traer el alimento para el mundo. Léelo otra vez en San Juan 6:51. ¿Lo tienes ahí? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Yo soy ese pan yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida del mundo. Por eso Jesús dice,
esta es la Pascua que más he deseado, porque a partir de ahora se acabaron los corderos. A partir de ahora van a comer el alimento para el mundo entero. Por eso la Iglesia Católica está en el mundo entero. Por eso cuando viene un pastor que tiene 500 gentes en su iglesia, yo soy la Iglesia de Cristo, no, hombre, es tarugo. Si no llegan ni aquí ni a Georgetown, hombre. Cuando tu iglesia desaparece. Y lo peor que la gente les cree. Oye, vete a México y busca esta iglesia, no la vas a hallar. Vete a España, vete a Europa, a cualquier parte del mundo, no vas a encontrar. Es que somos evangélicos, somos los mismos. A ver, deja que tu gente diezme en otra iglesia. Si son lo mismo, no se van a dejar. ¿Por qué? Porque no son los mismos. Tendrán el mismo nombre, pero no quieren engañar a la gente. El único cuerpo, la única iglesia es la Iglesia Católica en el mundo entero. Y Cristo dejó su cuerpo para todo el mundo. Por eso dice, esta Pascua, ¿cuál es la Pascua? Que la que deseaba Jesús, pues Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Esa es la verdadera Pascua que quería Cristo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y los hijos de Satanás enseñan que esto es un símbolo nada más. Y la gente lo cree. Esta es la Pascua que yo había deseado, la permanente para toda la eternidad. Dijo, no voy a comer no más hasta que no se haya cumplido todo en el reino de los cielos. Esta Pascua no se acaba ni aquí, sigue en el cielo. Seguiremos comiendo en el cielo el pan y el vino. Primeramente Dios. Si esto fuera un símbolo, mira lo que pasó en 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23 yo te digo dónde. 11:23. Habla, Señor, que tu siervo escuche. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, esto es mi cuerpo dado en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta es la copa, es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman de ese pan y beban de esa copa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mandamiento de Dios. ¿De quién recibió Pablo? Del Señor. Esto no viene del Papa ni de los obispos, viene de Dios. ¿Qué recibió de Dios? Lo que Jesús enseñó en el cenáculo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Si esto fuera un símbolo, ¿por qué Pablo lo ejerce y por qué Pablo lo hace 10 o 20 años después? Porque es un mandamiento para sus sacerdotes. Hagan esto hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva. Y los hijos de Satanás enseñan, no, los católicos matan a Cristo todos los días en la misa. Son tarugadas. Y lo peor, la gente lo cree. Me lleno de coraje yo, me emociono. Versículo 56. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. A ver, ¿tú quieres vivir unido a Cristo? Sí. ¿Okay? Come su cuerpo, bebe su sangre. Es que esto es un símbolo. 1 Corintios 10:16. Primera de Corintios 10:16. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? En la tuya no dice, ¿acaso la copa? No. ¿Qué dice la tuya? Habla, Señor. La mía dice, ¿acaso la copa? No. Dice, cuando bebemos de la copa bendita, por la cual damos gracias a Dios, nos hacemos uno con Cristo en su sangre.
Cuando comemos del pan que partimos, nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Bueno, lee la tuya también. Lee la tuya. ¿la sigo? Bueno. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Correctísimo. El mundo entero comiendo un mismo pan. Se cumple lo de Éxodo. Coman todo del cordero hasta que se acabe. Y si su familia es pequeña, invite a los vecinos, inviten a los demás, pero vengan a todos a comer el cordero hasta que se acabe. Un solo cordero, Cristo. Ahí pregunta Pablo, ¿acaso no es la copa que levantamos la sangre de Cristo? ¿Acaso no es el pan que comemos y bendecimos el cuerpo de Cristo? Está preguntando, ¿acaso no es? Sí, sí es. Yo como católico lo creo, porque Jesús dijo, cuando la nueva iglesia me adorará en espíritu y en verdad. Yo lo creo, que lo dijo, yo lo creo, punto. Y Jesús te dice en Juan 6:56, el que quiera estar unido a mí, coma mi cuerpo y beba mi sangre. Amén. Amén. Caso cerrado. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra, a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Que lo que hemos aprendido el día de hoy revergülla en sus corazones. Ay, yo me desespero. Pero a veces entiendo, porque yo también estaba en ese lado. La diferencia es que yo quise investigar. Y fui a varias iglesias, no con la intención de salirme de la iglesia católica, sino de comprender, de entender las enseñanzas de ellos. Y créanlo, tan erróneos en todos, créanlo. Ustedes están en la iglesia correcta, permanezcan en la iglesia correcta. Son unas piedras como Pedro, pero esas piedras necesitamos darle la forma. Deje que Cristo, el escultor, el alfarero, le empiece a dar figura a esa piedra, porque abajo de esa piedra hay un corazón tan hermoso que necesita del regocijo, de la paz, de la vida de Cristo. Déjese llevar por Cristo. Déjese guiar. El día de mañana usted empezará a vivir el reino de los cielos en la tierra. Créalo. Apueste por Cristo para una familia digna de Dios, una familia en paz, una familia donde en realidad Jesucristo reine por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oren y recen por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Los amamos en Cristo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en el San Juan capítulo 6, versículo 57. Yo creo que hasta donde Dios nos lleve. Amén. Que Dios los bendiga. Así sea.